Los cristianos estamos acostumbrados de que cada vez que se acerca la celebración del tríodo pascual, de la Pascua de Resurrección, o cada vez que se acerca Navidad, usualmente más durante la Pascua, siempre aparece un nuevo evangelio, un evangelio apócrifo o alguna cosa rara. Siempre aparece alguna cosa rara, ¿no? Y que básicamente nos revela que el Jesucristo en el que nosotros creíamos no existía. Y que en realidad el verdadero Jesucristo es este tipo así o asá, ¿no? Es un hippie ecologista, o es o en realidad sí estaba casado, lo que sea, ¿no? Entonces, varios católicos se sienten pues cuestionados en la fe, varios cristianos también, lo digo en general, no solamente los católicos, sino los protestantes también. Entre los protestantes muchos de ellos se sienten cuestionados, dicen, bueno, si sobre todo estamos afirmados pues en la Biblia y nos cambian el discurso de la Biblia y resulta que ha aparecido un nuevo evangelio, etcétera. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a que esos pseudo evangelios, ¿no?, terminen desapareciendo y se terminen olvidando, ¿no? Pero resulta que un reportaje de CNN en inglés ha descubierto por qué el famoso Evangelio de María Magdalena, ¿no?, entre comillas, terminó con la carrera profesional de una de las supuestas más prestigiosas profesoras de la Universidad de Harvard, ¿no? De la Universidad de lo que se llama el Divinity School, o sea, la escuela de divinidad o digamos de teología de Harvard, ¿no? Y tal vez algunos de ustedes lo recuerden. Esto sucedió, yo lo recuerdo perfectamente, ¿no? Y lo recuerdo dentro del marco de que ya los católicos ya lo tomamos, o sea, lo que somos un poco más viejos y vemos que esto pasa todo el tiempo, ya la verdad es que nos los tomamos a la broma, ¿no? Antes de que comience la Pascua, antes de que llegue la Pascua, de que llegue la Navidad, ya estamos esperando, bueno, qué tontera va a salir ahora, qué nuevo evangelio van a descubrir, qué nuevo papiro cristiano van a descubrir para decir que el catolicismo y que el cristianismo en general está equivocado, ¿no? Pero, ¿por qué aparecen estos evangelios que son completamente falsos, o estos textos que supuestamente corrigen la historia del cristianismo? Esta investigación de CNN, hecha por Daniel Burke, ese es el nombre del autor, ¿no? Daniel Burke con K, que es el editor de religión de CNN, que acá ha hecho un trabajo que hay que reconocer es bueno, ¿no? ¿Y por qué? Porque hace una radiografía de qué llevó a una de las más importantes expertas en papirología, o sea, en antiguos textos cristianos, a tirarse a la piscina sin agua, de afirmar ante todo el mundo y de una manera provocadora viajar a Roma. Ella está pues en Harvard, ¿no? Está digamos, en Boston, ¿no? Está en Massachusetts, y viajó a Roma para hacer el anuncio de su descubrimiento en Roma, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sucede? Esta profesora Karen King, ¿no?, en el 2012 anunció al mundo que después de mucha investigación había hecho el descubrimiento de su vida, ¿no? Un pedazo de papiro de los primeros tiempos de la cristiandad, en la que Jesús habla de una mujer como mi esposa, y que el texto incluso incluye el nombre, es un pedacito de texto, es un papiro, entonces, pero está, y justo, miren ustedes qué coincidencia, ¿no?, que el pedazo de papiro chiquitito que se encuentra es un pedazo de papiro en el que Jesús dice mi esposa y dice María, ¿no? Entonces, el mundo lo recibió como el descubrimiento completamente revolucionario, que era y le comenzó a llamar el Evangelio de María. De repente ustedes se acuerdan de él, ¿no? Digo, los que son un poquito más viejos, ¿no? Y el texto dice, incluye la palabra Mary, ¿no? O sea, María, y que ella
fue capaz de ser mi discípula. Entonces, acá toda la suposición estaba de que María Magdalena había estado casada con Jesucristo, que Jesucristo había estado casado y que este documento comprobado y aprobado por una experta de las más importantes de Harvard Divinity School de papirología bíblica, y que buscó, digamos, hacer su revelación, dijo, este texto está siendo un éxito entre las investigadoras feministas y es una amenaza existencial al sacerdocio masculino de la Iglesia Católica, ¿no? Y pero resulta que en vez de convertirla en la gran investigadora, este anuncio que estuvo por todos lados, ¿no? El Evangelio de la esposa de Jesús, también lo pueden buscar así, ¿no? En Google, los que quieren conocer este pedacito y su historia, ¿no? Pero, en muy poco tiempo, los principales expertos de papirología descubrieron que este texto en realidad era una estafa y que había sido preparado con mucha experiencia, porque recuerden ustedes que cuando se recibe un papiro hay investigaciones de todo tipo, ¿no? Hacen investigación botánica porque el papiro es de origen vegetal, ¿no? Hay investigaciones de la tinta, de la antigüedad de la tinta, de la antigüedad del texto, hay investigaciones de lo que se llama esticometría, es decir, cómo estaban puestos los textos, porque las formas de escribir también dan la fecha de un texto, es una manera de datarlo, ¿no? Cuando nosotros vemos una carta de nuestra abuelita, por ejemplo, nos damos cuenta que es un texto antiguo por la forma de escribir Palmer, pues antigua, ¿no? Entonces, pero ya el 2016, un periodista bastante conocido, Ariel Sabar, publicó un artículo en un medio liberal, ¿no? Que no tiene nada de católico, se llama The Atlantic, y que finalmente este 2016 King, ¿no? La investigadora que había ido provocadoramente, digamos, a una sala de prensa ahí a poquitas cuadras del Vaticano para anunciar su papiro, ¿no? Resulta que le aceptó finalmente, y esto no lo conoció nadie, ¿no? Porque, claro, hubo gran escándalo de que esto había sido un descubrimiento increíble que iba a poner a la Iglesia Católica de cabeza, pero resulta que cuando el 2016 Ariel Sabar, este periodista, termina su investigación y publica su artículo, allí mismo King dice, ¿sabes qué? Sí, tengo que admitir que fue falso, pues, ¿no? Y resulta que ahora, este año, Sabar, este periodista, ha publicado un libro contando toda la historia, cómo hizo toda la investigación y cómo habló con King y le dijo, o sea, cómo te vendieron gato por liebre, qué pasó, ¿no? Entonces, el libro está solo en inglés, se llama Veritas, ¿no? O sea, verdad en latín, Veritas, a Harvard Professor, a Con Man and the Gospel of Jesus' Wife, o sea, una profesora de Harvard, un estafador y el evangelio de la esposa de Jesús. Y Sabar ha hecho una investigación interesantísima, ¿no? Y no quiero aburrirlos con los detalles, pero básicamente la mujer le terminó confesando o sea, Karen King le terminó confesando que en el fondo desde niña había tenido una vida muy religiosa, ¿no? Había crecido en un pueblito que se llama Sheridan, Montana, ¿no? Siempre se había sentido, se había criado en la iglesia metodista, ¿no? Después se convirtió en episcopaliana, y luego comenzó a tener toda esta
toda esta especie de resentimiento por el maltrato de un catequista evangélico, ¿no? Estamos hablando de un episcopaliano, ¿no? Ella después siguió siendo una cristiana no denominacional, pero básicamente se quedó con la espina de que las mujeres tenían que tener un papel que los hombres no le reconocían en la iglesia, y esta espina la persiguió todo el tiempo, incluso cuando se convirtió en una experta en Biblia y terminó siendo una de las principales educadoras e investigadoras en temas bíblicos de la Divinity School más prestigioso del mundo, probablemente, ¿no? que es el de Harvard, ¿no? Y King por eso se volvió un especialista en María Magdalena. Entonces, los que están interesados en los detalles, ¿no? Que son bizarros, ¿no? Porque las líneas están el papiro está en copto, ¿no? Que era la lengua que se hablaba en Egipto, que hablaban los cristianos en Egipto, ¿no? Y todavía hablan. Y resulta que hay un alemán norteamericano de Florida que ya era conocido por haber falsificado un par de papiros y que hizo este papiro y que utilizó unas técnicas que había aprendido en Alemania, aparentemente durante la época del nazismo o por influencia nazi. O sea, la historia es bizarra como no hay dos, ¿no? Y este estafador, germano norteamericano, le puso la mira a esta profesora. ¿Por qué? Porque veía que dirigía constantemente sus disparos en una línea feminista y torcía buena parte de sus investigaciones académicas por esta espinita que el periodista encontró años atrás, ¿no? Y siempre tuvo, digamos, este resentimiento de que las mujeres, incluso si podían ser plenamente iguales, tenían que hacerlo como las monjas católicas, por ejemplo, que tienen que dejar de lado su sexualidad. Entonces tenía varios videos grabados, los puedes ver, los menciona el periodista investigador, varios videos grabados donde ella decía, o sea, ¿por qué el cristianismo obliga a que la mujer, para que pueda tener un papel de liderazgo, tenga que abandonar su maternidad, tenga que abandonar el hecho de poder estar casada? ¿Por qué no puede ser las dos cosas, ¿no? Entonces, ya ven ustedes cómo este estafador la vio, pues, ¿no? Vulnerable, y así es como la doctora King terminó en la primera plana del New York Times con este descubrimiento de este papiro, entre comillas, ¿no? Y obviamente el New York Times y los grandes medios de prensa nunca se retractaron, ¿no? Ahora recién, tantos años después, cuando ya nadie se acuerda de esto, CNN viene a reportaje con este periodista esta investigación, ¿no? Este periodista Burke, ¿no? Le pregunta al autor de Veritas, le dice, oye, pero ¿tú crees que King, ¿no? Sabía que este era un fake, sabía que este era una mentira? Y él dice, mira, léelo en Veritas, léelo en el libro. Yo presento todos los hechos y dejo que el lector decida, ¿no? Yo ya me he comprado el libro, lo voy a leer y se los voy a contar. Pero lo más importante, hermanos, es que ya saben qué tipo de motivaciones suelen estar detrás de estos descubrimientos, entre comillas, ¿no? Imagínense mis deditos, ¿no? Haciendo comillas en el aire, así estoy haciendo, ¿no? Que estos nuevos descubrimientos, entre comillas, tienen detrás lo que sucedió con Karen King, que quiere que la realidad del Evangelio sea de una manera,
para que no tenga las exigencias que el Evangelio tiene, para que no diga lo que el Evangelio dice. Este esfuerzo de encontrar alternativas a la narrativa cristiana auténtica tiene 2000 años, es tan viejo como el cristianismo, ¿no? Ya estaban los gnósticos, los marcionitas, o sea, todos tratando de reinventar el mensaje cristiano del comienzo. Entonces, la próxima Navidad, si aparece algún nuevo, entre comillas, evangelio o entre comillas, papiro cristiano, ya saben de dónde viene y ya saben a dónde va. Que tengas un buen día.